departamento de Sonda, donde aparentemente no solamente su intendente es corto de palabra cuando abre las sesiones justamente de lo que es sus representantes en el Consejo Deliberante, cuando abre las sesiones ordinarias, que habla un poquito más de 2 minutos, batió el récord, 2 minutos 40, habló este año. El año pasado fue 1 minuto y medio. Lo cierto es que también bate el récord en cantidad de trabajadores que no van a trabajar. Así es. Y el resto, ¿qué pasó? Bueno, fue un gremio, ¿no? El Sindicato de Empleados Públicos, que fue y anduvo por todas las dependencias justamente del municipio, no solamente por el edificio municipal propiamente dicho, sino anduvo por el cementerio y por otras dependencias más que tiene la municipalidad, y se encontró hace unos meses atrás que casi el 70% de los trabajadores no estaban presentes, y presentó las denuncias, las quejas correspondientes. ¿Y qué pasó? Vamos a justamente saber qué pasó en bocas del representante que tiene legal el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan, el doctor, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida al doctor Roberto Correa Esbrí para charlar un poquito de lo que está sucediendo ahí en el departamento Sonda, en el municipio de Sonda. Muy buenos días, doctor Esbrí. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Ala. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharlo, y más con esa voz de locutor que tienen los dos. Bueno. Muy buena. ¿Estoy equivocado, doctor, o me faltó todavía un poco más? No, prácticamente tengo muy poco para contarle, usted lo ha dicho todo. Bien. No, la verdad que el 7 de agosto del 2025 el sindicato hizo una constatación in situ en ese día en el lugar de trabajo, y siendo atendido por el jefe de personal, un señor Cortés de apellido, manifestó lo que usted acaba de relatar, de que de 240 personas que tiene el municipio, solamente 80 habían registrado la asistencia ese día, y además que había unas asistencias registradas por adelantado, es decir, de gente que había firmado 2 o 3 planillas de días subsiguientes a la presentación. Y además personas que después, obviamente con alguna investigación, personas que trabajaban en relación de dependencia en empresas de fuera de la provincia o en horarios del tiempo continuo que impiden presumir que han podido trabajar en la modalidad de pluriempleo en el municipio. Claro. O sea, instancias que son bastante irregulares y que motivaron la denuncia en el Tribunal de Cuentas, que es donde se está tramitando ahora la causa, digamos. Doctor, primero, usted es abogado laboralista de muchísima experiencia, ha sido funcionario público también, doctor. Claro, exactamente, subsecretario de Trabajo. Claro. Esto constituye, porque lo primero que hizo el CEP, si mal no recordamos, corríjanos si no es así, es acudir a la justicia, doctor. La justicia le manifiesta de que a ellos no ven delito, que es más que todo una cuestión administrativa y política. Pero a ver, ¿constituye algún tipo de delito, acto penal, de punibilidad penal esto, doctor? Defraudación al Estado, falta de los deberes de funcionarios públicos, permitir de que firmen planillas por adelantado, por ejemplo, permitir de que trabajadores que no están en la provincia estén cobrando, algunos parientes de funcionarios importantes. ¿No hay delito ahí? Sí, efectivamente. Primero que hay violaciones a la ley de ética pública, a la ley de contabilidad de la provincia, y como usted dice, presuntos delitos vinculados con la malversación de fondos públicos, una administración fraudulenta. Claro. Sí, la verdad que sí, pero bueno, la Fiscalía de Delitos Especiales entendió que no había configurado delito en esa instancia, o por lo menos a lo mejor no le fue suficiente la prueba que nosotros habíamos presentado a través de una abogada penalista también. Yo no interpuse yo la denuncia, pero sí una abogada que
obviamente especialista en temas penales, sin embargo la desestimaron y nos motivaron, bueno, pero fuimos al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas sí ha encontrado esas irregularidades, pero que me dicen que va a haber una resolución recién cuando se traten las cuentas del 2025, que me imagino que ya las tienen que estar evaluando, viendo si las aprueban o no, obviamente. Esa es una resolución que tiene que emitir el Tribunal de Cuentas, y en ese procedimiento va a estar también lo que la denuncia nuestra que hemos radicado, y ahí me manifestaron de que el municipio, al hacer el descargo, presentaba una denuncia de extravío, como que habían perdido toda la documentación. Lo cual es grave, De respaldatoria, claro, exactamente. Es grave porque estás perdiendo un documento público, es decir, exactamente. Es muy grave. Ese extravío se refiere a las planillas de asistencias, ¿no? Claro, la planilla de asistencia con la cual debieron acreditar obviamente los registros de la relación laboral para atrás, digamos, anteriores a la denuncia. Claro. Con posterioridad a la denuncia, según manifestaron en el Tribunal de Cuentas, han cambiado el sistema de control horario a partir que han implementado los sistemas de control biométrico a través de la impresión digital o obviamente de la lectura de córnea. Es decir, cambiaron el sistema según ellos, lo cual tampoco significa que hay una certeza absoluta porque pueden ir, marcar asistencia e irse a trabajar a otro lado o irse por el municipio. Pero bueno, ya queda también en el control que tiene que hacer el Consejo Deliberante también. En eso también debemos asumir que la responsabilidad de controlar la gestión municipal la tiene el Consejo Deliberante. Claro, Consejo Deliberante que de hecho tampoco hizo absolutamente nada. Y hay que decirlo también, ¿no? Porque políticamente tampoco se hizo nada, porque es muy grave un departamento muy amplio de territorio, pero muy chiquito en habitantes. El departamento de Sonda no tiene más de 6.000 habitantes y creo que me he extendido mucho. Es un departamento de tercera categoría, sí, ¿no? Tercera categoría. Que está regulado por la ley por la norma que dicta la legislatura, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, sí. Exactamente. Incluso había un trabajo estadístico en virtud, porque creo que son 15 manzanas, la elegido de ahí de donde está el pueblo de Sonda, digamos, y 15 manzanas, y que estaba sobredimensionado también en la cantidad de personal vinculado con, si dividimos los 240 en la cantidad de habitantes, en la cantidad de manzanas que tienen para controlar, también estaba sobredimensionado la cantidad de personal contratado. O sea que por manzana estamos exagerando la cantidad de trabajadores municipales que debe ser el municipio más limpio que debe existir en el país, ¿no? No, porque no van a trabajar. Debería ser, ¿no? Bueno, pero todo esto hace también a la cuestión política, ¿no? Porque ante toda esta circunstancia y gravedad, alguien tendría que haber, de alguna forma, empezado a averiguar qué está pasando en este departamento. Porque si hubiera sido de otro color político, tal vez estaría ya investigándose en la Cámara de Diputados y buscando tal vez intervenir un departamento con tantas irregularidades, que el 70% de los trabajadores del municipio no vayan a trabajar, vaya que sí es una irregularidad, ¿no? Sí, yo obviamente lo veo desde el punto de vista jurídico. Si bien yo vengo de la política, también hay un análisis, debería hacerse un análisis también político en esas circunstancias, pero también hay que ver la cantidad de esas personas, familias que son representativas a lo mejor en Sonda, y por eso a lo mejor se ganan las elecciones, que también debería tenerse en cuenta también ese porqué según gestiones de ese tipo, gestiones tan irregulares o tan que aplican el despotismo, porque el despotismo afecta la ética pública, indudablemente. Doctor, el Tribunal de Cuentas, ¿qué medidas puede tomar si los encuentra responsables de todo esto, doctor, a la gestión? Primero la desaprobación de las cuentas
del año 2025. Bien. Y la posibilidad de sugerir un juicio de responsabilidad que se llama Bien. contra el intendente, que puede terminar incluso en la destitución. En un jury. Sí. Uh-huh. Claro, Bien. exactamente, la sugerencia de un ¿Puede jury. sugerir el Tribunal de Cuentas la intervención por parte de la provincia? Y yo creo que si es muy grave la situación también puede sugerir. Claro, claro. Difícil está, porque evidentemente el Tribunal de Cuentas va a esperar terminar las cuentas justamente de toda la provincia, me imagino, de los 19 municipios, y también probablemente las cuentas de lo que es la administración central, o sea, del gobierno de la provincia, para determinar recién si hay o no hubo irregularidades en este municipio. Sé que vamos a estar hablando que recién las vamos a tener después de mitad de año, probablemente, la respuesta del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí, esos tiempos son los que calculo yo también. Bien. Doctor, lo llevo al plano nacional. Le quiero hacer la siguiente consulta. Usted siempre está muy bien informado, sobre todo en el tema jurídico laboral. Ha salido una información de hace 72 horas atrás. Ya en la provincia de Mendoza, la justicia ha aprobado que se pague una indemnización en 12 cuotas, doctor. ¿Usted tiene información de esto? Sí, hay un fallo que ha receptado la constitucionalidad del artículo 55 de la ley de la nueva ley de reforma laboral, la ley 27.802. Pero también hay fallos de la Cámara Nacional del Trabajo en contra también. Así que es un tema que va a terminar resolviendo la Corte de Justicia. Sí, claro. Yo en lo particular considero que hay muchas normas que son realmente de dudosa constitucionalidad, afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La semana pasada justamente estuve dando una charla en la universidad sobre la Constitución, sobre la ley en la parte de derecho colectivo, lo que afecta a los sindicatos, digamos. La verdad que es gravísima la situación, lo que les espera a los sindicatos con la aplicabilidad de la ley, de la imposibilidad de ejercer el derecho de huelga. Ustedes saben que los restringe los servicios públicos esenciales, los servicios, y determina una categoría nueva que se llama los servicios trascendentales, en donde entre todos los servicios son 66 servicios o actividades que pueden ser restringidas el derecho de huelga a un 50 o a un 100%, a un 75% de la como mínimo de prestación de servicio. Claro. Lo cual implica prácticamente impedir el derecho de huelga, efectivamente. De hecho, en la provincia de San Juan, el gobierno provincial ya la aplicó con el sector docente y, bueno, tuvo que ser acatado sin ninguna duda por los gremios docentes, a pesar de que esta ley todavía no está reglamentada, ¿no? Sí, en realidad, bueno, a mí me toca participar también en ese tema de los docentes porque soy abogado de deuda y estuve vinculado a ese tema. Cuando se sanciona la ley del 6 de marzo, justamente ahí el sindicato había comunicado el viernes anterior, el día 6 de marzo, el día viernes había comunicado una medida de fuerza para los días martes y miércoles de esa semana. O sea, el lunes se sanciona la ley y el martes y miércoles iban a hacer el paro el sindicato de UDA y el APO y AMET. Sí. En ese momento el subsecretario de Trabajo intimó a los gremios a que presentaran un plan de acción vinculada con la prestación normal, con la prestación mínima de los servicios. O sea, ya quiso aplicar la ley en ese momento y los gremios levantaron la medida de fuerza, o sea que nunca se llegó a aplicar la ley en ese sentido. Claro. Pero después, por una medida cautelar del juzgado 80 de la Justicia Nacional del Trabajo, se suspendió la cautelar y se llevó a cabo una medida de fuerza en el sindicato docente en el marco de la paritaria. Claro. O sea que en definitiva en San Juan todavía no se quiso aplicar y no se aplicó porque los gremios suspendieron la medida de fuerza en ese momento. Claro, pero de todas maneras, el levantamiento de la medida de fuerza fue a consecuencia de la aplicación. Supuesto, claro. Pero además motivó que los tres abogados que intervenimos, en ese caso el doctor Pisichela y el doctor Arancibia y yo, presentamos de forma conjunta
un recurso contra la resolución del subsecretario, porque también hizo una interpretación errónea de la ley al intimar a los gremios a presentar cómo se llevaba a cabo la prestación de los servicios mínimos. Claro. Porque la ley no dice eso, la ley dice que las partes de común acuerdo pueden decir cómo se va a llevar a cabo la prestación de los servicios mínimos, y si las partes no se ponen de acuerdo, es la autoridad laboral la que establece cómo se va a llevar a cabo la prestación de servicios mínimos del 75% en este caso, porque la educación está considerada como un servicio esencial público. Entonces, nosotros impugnamos esa resolución del subsecretario. Están en manos de la ministra de Gobierno en este momento, que sí resolvió desde hace 3 meses. Claro. Pero bueno, hay una interpretación. Vamos a tener que, los abogados laboralistas, aprender el derecho laboral de nuevo con la ley, porque han modificado 38 leyes vinculadas con el mundo del trabajo, y es prácticamente como empezar de nuevo, con una visión inmediatamente regresiva para el trabajador. O sea, no hay una norma que sea beneficiosa para el trabajador en toda la ley. Doctor, desde su punto de vista, en estas modificaciones de estas leyes que en el mundo laboral de nuestro país, ¿cuáles, desde su punto de vista, son las que rozan más el grado de inconstitucionalidad? Que recordemos que la Constitución está por encima de todo. Por supuesto, sobre todo lo que tenga que ver con primero el cobro de las indemnizaciones en cuotas, el banco de horas, obviamente impidiendo que los trabajadores perciban horas extras. Es decir, son normas que son regresivas para el trabajador en cuanto restringen derechos que ya habían sido contestados. Es decir, la lucha gremial de todo el tiempo se ha tirado por la basura, digamos, a partir de esta ley. La reforma ha sido la más grande desde el año 55, que se sancionó el artículo 14 bis de la Constitución. De ahí en adelante, esta ha sido la reforma más grave, la más contundente, la más estructural vinculada con el mundo del trabajo. Alguien me manifestó también, un hombre de derecho, me había manifestado que era muy parecido al Código de Trabajo que aplicó Augusto Pinochet en Chile. ¿Esto es así, doctor? Sí, es muy probable, son todas normas vinculadas, que han querido ser reformadas en Argentina por la dictadura, después por Alfonsín, en cierta forma también al modificar el modelo sindical argentino, después de la Rúa, de Tabalo con las leyes de flexibilización laboral, y después de la Rúa con la ley Banelco, famosa ley Banelco, que se formó también la ley de contrato de trabajo, que después la derogó Néstor Kirchner cuando asumió en su gobierno. Es decir, son leyes que están vinculadas, por supuesto, con el modelo neoliberal de la economía, y que tienden a flexibilizar la relación de trabajo, pero siempre a favor del sector empresario, y tratando de perjudicar a los trabajadores. Esa es la realidad. Con la legislación anterior, ¿no? Se hablaba mucho de esto que era, la industria de los juicios. Seguramente a usted le tocó participar siendo funcionario justamente también en la Subsecretaría de Trabajo de estas situaciones, ¿no? Era así, había tantos juicios en la provincia de San Juan y en el país, y nosotros tomábamos como ejemplo hace un tiempo atrás un caso emblemático con una empresa de gaseosa, que un trabajador le tenía que pagar 800 millones de pesos en un juicio. Empresas chiquitas que tuvieron que cerrar, las pymes, que tuvieron que cerrar por un juicio laboral que le había planteado un empleado. ¿Eso era tan así? Mire, la verdad, el sistema que existía y que ha derogado la ley de reforma laboral es la aplicación de nosotros los abogados laboralistas le llamábamos palos y zanahorias. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad era un sistema que pretendía equilibrar la relación laboral en el sentido de promover el empleo registrado por un lado, que de alguna forma se consiguió
estando ministro Tomada, se bajó del 50% que había empleo no registrado a un 35% en su momento, pero eso implicó, porque vino la reforma del Pacto Federal de Trabajo, que unificó el régimen de sanciones y multas que se aplicaban a los empleadores, que eso en realidad está vigente todavía, pero también se sancionó las normas que de alguna manera combatían el empleo negro, aplicándole indemnizaciones agravadas a aquellos que tenían empleo no registrado o que tenían mal registrado. Eso es cierto que las demandas laborales podían ser abultadas de ese lado, porque duplicaban las indemnizaciones o aplicaban sanciones a aquellos empleadores que tenían trabajadores negros. Pero eso se puede evitar registrando a los trabajadores. Ese es el problema, que el país se caracteriza justamente por una gran evasión en materia de empleo y en general, pero también en materia de empleo, y eso es lo que generaba, digamos, las multas y las indemnizaciones agravadas, y que en definitiva los empleadores podrían evitarse registrando debidamente los trabajadores. Y yo no creo en la industria del juicio, o sea, no es que los abogados estemos pendientes o tratando de inventar juicios para perjudicar al empleador, porque sabemos que el empleador es el que genera, es decir, que es el que da trabajo. Si desaparece la empresa, desaparecen también los trabajadores de alguna manera. Eso uno lo tiene claro. Entonces tampoco es cuestión de perjudicar a una empresa porque sí nomás. La empresa que tiene una demanda es porque no cumplió con las leyes laborales. Y yo le puedo asegurar que con esta ley va a haber mucho más juicios que en la época de la anterior. Yo, tal vez hubiera sido derogar las leyes que tengan que ver con las multas, y eso hubiera evitado los reclamos excesivos que usted dice de alguna manera, y no necesariamente modificar todo el sistema jurídico laboral del país, porque es un modelo que teníamos y que bastante progresista y bastante vinculado con la protección. El principio protectorio fundamentalmente era lo que marca, ¿no es cierto?, la característica de nuestro derecho laboral. Era una ley muy progresista a nivel mundial, la ley de contrato de trabajo, y que en definitiva ha protegido bastante, igual que la ley sindical. El modelo sindical argentino también es muy característico, que también esta ley afecta en varios aspectos. Doctor, le agradecemos la comunicación telefónica, le agradecemos sobre todo por su tiempo, y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información sobre el mundo laboral así lo requiere, y sobre todo sobre la situación que está sucediendo ahí en el departamento de Sonda. Esperemos que no se le sigan perdiendo los papelitos, ¿no?, al departamento, al señor intendente, ¿no? Esperemos que no pierda otra cosa tampoco. Claro. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Roberto Correa Esbrí charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, bueno, la situación en Sonda. Sí, igual. Sí. Denunciar para que nadie cambie. Era importante hablar con el doctor Correa Esbrí. Sí, nos ha aclarado, sí, constituían desde su punto de vista varios